En este primer ejercicio se nos dice que tenemos un recipiente con un volumen fijo de 5 litros y en él introducimos aire. Este aire pues tiene un 21% de oxígeno, o sea, gas O2, y un 79% de nitrógeno, N2. Y nos dice que pues eso, vamos introduciendo aire hasta conseguir que la presión interior total, esta presión total sea de 0,1 atmósferas a una temperatura que es de 239 grados centígrados. Si le añadimos pues 273 para pasarlo a Kelvin, pues esto nos queda 512 grados Kelvin. Y se nos dice que se considera que todo el oxígeno reacciona con las paredes del recipiente y que la única reacción posible es la oxidación de hierro a óxido de hierro 2. Esto es, una oxidación tenemos hierro, reacciona con el oxígeno y esto nos tiene que dar óxido de hierro 2, FeO. O sea, el oxígeno actúa con la valencia 2, el hierro también, digamos que se simplifican. Y hay que ajustar lo primero de todo esta reacción. Lo podemos hacer de un modo, el hierro, digamos, ya hay uno a cada lado, poniendo aquí un medio, o de forma equivalente, multiplicando todo por 2, tendríamos que dos átomos de hierro interaccionan con una molécula de oxígeno para dar 2 moléculas de... Bueno, realmente es más bien un cristal, no una molécula, pero bueno, en proporción estequiométrica, como si fueran 2 moléculas de óxido de hierro 2. Bien, ahora se nos pide que calculemos los gramos de óxido de hierro 2 que se van a formar, la presión final en el recipiente y la temperatura a la que tendríamos que calentar este recipiente para que la presión final sea de 0,1 atmósferas. Esto es la del principio. Claro, lo que ocurre es que si el oxígeno se va a consumir, va a haber menos moléculas de gas, por tanto la presión en el apartado B tiene que salir menor que la que había al principio y tendremos que aumentar la temperatura por la ley de los gases para que volvamos a tener la presión inicial. Bien, bueno, lo primero que necesitamos es calcular cuántos... no tenemos la masa de oxígeno, pero sí que podemos con... lo que tenemos es el volumen de aire. Y de ese volumen de aire pues podríamos sacar la proporción de oxígeno. Vamos a calcular primero, por tanto, el número de moles que tenemos de oxígeno usando la ecuación de los gases. Va a ser la presión por el volumen partido de la constante de los gases y por la temperatura. La presión que tenemos es la presión total y como son gases ideales, cada uno actúa de forma independiente, solo el 21% contribuye a... realmente viene del oxígeno. Esto puesto así de forma como más técnica lo podemos poner como la presión total, sin más, o presión total como lo queramos poner, por la fracción molar, es decir, el número de moles de oxígeno partido del número de moles totales, por el volumen y partido de R por T. ¿Vale? Claro, podemos ver que claramente como el volumen R y T son constantes, la proporción de moles va a ser exactamente la misma que la proporción de volumen. O sea, la fracción molar va a ser 0,21, 21%. Por tanto, sustituyendo la presión total, 0,1 atmósferas. La fracción molar de oxígeno, 0,21. Por el volumen, 5 litros. Estamos usando como unidades atmósferas, litros y Kelvin, porque la constante de los gases nos la dan de esta manera, que es lo habitual en química.
Así que ponemos 0,082 y la temperatura teníamos que era 512 y esto nos da 0,0025 moles de oxígeno. Ahora, una vez que tengo los moles de oxígeno, sé que siempre que quiero determinar cuántos gramos de un producto se generan en una reacción, no puedo pasar directamente de gramos a gramos, sino que ahora la idea es pasar del número de moles de oxígeno al número de moles que se forman de óxido de hierro 2, que esto me lo dan los coeficientes estequiométricos de la reacción, y una vez que tenga los moles de óxido de hierro, entonces podré sacar la masa de óxido de hierro que se forma usando la masa molar de este compuesto. Por tanto, lo primero que voy a hacer es calcular la masa molar del óxido de hierro 2 a partir de estas masas que se sobreentiende están dadas en gramos por mol, en UMAS. Esto me da 16 más 55,8, que son 71,8 gramos por mol. O sea, un mol de óxido de hierro 2 va a tener una masa de 71,8 gramos. Por tanto, cada una de estas conversiones la vamos a hacer con un factor de conversión. Empezamos con lo que tenemos, que es 0,0025 moles de oxígeno, y como siempre lo que está arriba en el siguiente factor de conversión va a ir abajo. Los moles de oxígeno, como hemos dicho, los tendremos que pasar a moles de óxido de hierro 2, y en el siguiente paso lo que está arriba viene abajo. Factores de conversión automatizan todo el proceso para no tener que pensar apenas, pues los vamos a convertir a gramos de óxido de hierro 2. ¿Qué ponemos aquí? Pues aquí básicamente tenemos simplemente que poner los coeficientes estequiométricos, la proporción que nos da la reacción. Un mol, aquí es como si hubiera un 1, de oxígeno viene a dar 2 moles de óxido de hierro 2. Y aquí sabemos que un mol de óxido de hierro equivale, por la masa molar, a 71,8 gramos de óxido de hierro 2. Y esto nos da 0,359 gramos de óxido de hierro 2. Digamos que podemos explicitar que todas estas unidades de aquí se van, queda el producto de los números y gramos de óxido de hierro. Muy bien, pues con esto estaría completado el apartado A. Ahora vamos al B. ¿Qué es lo que ha pasado? Ahora nos piden la presión final del recipiente, el oxígeno se ha consumido por completo y entonces esa presión solo puede venir del nitrógeno. El nitrógeno no ha participado de la reacción, con lo cual el número de moles que hay de nitrógeno pues no va a ser otro que el número de moles iniciales. Entonces lo planteamos exactamente igual que aquí. Esto va a ser la presión del nitrógeno por el volumen partido de R por T, donde del mismo modo que antes la presión del nitrógeno pues la podemos expresar como la presión total, la que había al principio, por la fracción molar de nitrógeno que había en el aire. Esta vez la fracción molar del nitrógeno es del 79%, básicamente estamos entendiendo que todos los otros constituyentes del aire son básicamente despreciables, 21 más 79 da el 100%, así que tendría, igual que antes, 0,1 por 0,79 por el volumen era de 5 litros, todo esto partido de 0,082 y por 512 kelvins. Y el resultado de esto es 0,0094 moles de nitrógeno. Entonces, una vez que tengo esto, ahora estos van a ser los moles totales y eso me va a dar la nueva presión. O sea, fijemos que aquí hay una sutileza y es que este número de moles, ¿vale?, lo puedo calcular con la situación del comienzo, la presión que había al comienzo, sabiendo que el 79% es nitrógeno. Ahora al final son los únicos que van a contribuir
a la presión, esto permanece constante, la presión total en cambio no. ¿Vale? La presión total, pues ¿qué va a ser? Va a ser, por la ley de los gases ideales, N por R por T partido por V. Ahora, el número de moles totales es el de el nitrógeno. Todo lo otro queda exactamente igual. Entendemos que la temperatura es constante y el volumen también lo es. Y nos queda 0,079 atmósferas, que en el fondo es como de cajón, ¿no? O sea, quiero decir, si la presión que había era de 0,1 atmósferas y solo queda el 79% pues, de las moléculas de gas, pues va a ser un 79% de la presión inicial. Muy bien, con esto ya tendríamos el apartado B también. Y ahora, para el apartado C, pues tengo que ver ahora, sabiendo que la presión es esta, a qué temperatura tengo, ahora la quiero pasar y quiero que sea de 0,1 atmósferas. ¿Qué es lo que voy a tener que usar? Pues evidentemente de nuevo voy a tener que usar la ley de los gases ideales, P por V igual a nRT, donde ahora quiero que esto sea 0,1, ¿vale? El volumen siguen siendo 5 litros y el número de moles no cambia. El número de moles ahora es el que teníamos de nitrógeno, 0,079. La constante de los gases sigue siendo la misma y lo que tiene que variar es que esta temperatura ha tenido que subir para pasar de 0,079 a 0,1. Solo queda despejar la temperatura, por tanto, la temperatura va a ser 0,1 por 5 partido de 0,079 por 0,082 y esto me da 648,35 Kelvin, que efectivamente es superior. En el siguiente ejercicio vamos a considerar el concepto de pureza. Muchas veces en las reacciones químicas no tenemos reactivos completamente puros, sino que igual tenemos un mineral y de ese mineral hay un porcentaje que es el que podemos aprovechar para la reacción y digamos que la pureza vendría a ser, si queremos poner una fórmula, los gramos de la sustancia, de esa sustancia pura, entre los gramos de el mineral que estamos considerando. Más que usar una fórmula directamente, pues típicamente lo meteremos como un factor de conversión más. Y entonces se incluirá de forma muy sencilla, pero bueno, es importante tener en cuenta el concepto porque a veces nos pueden pedir directamente la pureza. Vamos a ver qué nos dice. Dice un lote de sulfato de aluminio. Bien, primero, sulfato de aluminio. Vendría del ácido sulfúrico. Aquí tendríamos... Ya, esto nos tendría que salir mucho más rápido, pero bueno. El azufre actuando con la 6, por tanto aquí un 2. 2 más 6, 8, entre 2, 4. El ácido sulfúrico H2SO4. Ahora sustituyo el hidrógeno por el aluminio y la valencia del aluminio se la enchufo a todo el resto, a lo que sería el ion sulfato, el C3 de ahí. Bien. Y nos dice que se contamina durante su manipulación, siendo necesario determinar su pureza. Y hay que analizar una muestra de 1 gramo, o sea, tenemos 1 gramo de muestra. O sea, no tenemos, aquí es importante como analizarlos como si fuera el gramo de mineral o de lo que sea, pero no todo va a ser sulfato de aluminio, porque tenemos que determinar la pureza. Por reacción completa, o sea que este gramo va a desaparecer completamente, reacción con cloruro de bario, que sería BaCl2, y obtenemos 2 gramos de sulfato de bario. El sulfato de bario funciona exactamente igual que este, solo que en vez de aluminio pondremos bario, la valencia del bario sería el 2, se simplificaría, por así decirlo, y me quedaría el sulfato de bario como BaSO4. Por tanto, nos pide, lo primero, escribir y ajustar la reacción.
Vale, pues tenemos que este sulfato de aluminio reacciona con el cloruro de bario y esto nos da sulfato de bario y evidentemente si ha reaccionado, digamos, esta parte de aquí con estos iones de aquí, el cloro tiene que reaccionar con el aluminio y evidentemente un metal y un no metal van a dar lugar a cloruro de aluminio. Cloruro de aluminio será AlCl3. Esto es lo que se suele llamar una reacción de doble desplazamiento, donde en dos sales distintas intercambian, digamos, los aniones de una y de la otra. Muy bien. Ahora hay que ajustarla. Veo que aquí tengo dos aluminios, así que primero que voy a hacer aquí es ajustar estos aluminios de aquí. Aquí vemos que se nos quedan 6 cloros, así que podemos intentar, aquí hay 2 cloros, poner aquí un 3 delante. Ahora quedan aquí 3 barios, así que le ponemos aquí un 3. Y ahora viene toda la parte de los azufres y los oxígenos, este en sulfato, pero vemos que se ha quedado automáticamente de forma sencilla ajustada. Aquí hay 3 SO4 y aquí también. O sea que el primer apartado ya estaría. Ahora nos pide calcular los gramos de cloruro de bario que van a reaccionar. Como siempre, pues vamos a ver qué tenemos, ¿no? Dice que obtenemos 2 gramos de sulfato de bario. Y esto es lo que realmente podemos usar, porque el 1 gramo, como hemos dicho, es de muestra, ¿vale?, de sulfato de aluminio, pero realmente no es sulfato de aluminio, así que no lo voy a poder meter directamente en la reacción. Así que el dato inicial que realmente puedo usar es que tengo 2 gramos de sulfato de bario. Si yo quiero pasar a cloruro de bario, ¿vale? Pues recordemos que siempre, si tenemos gramos de una sustancia A, para pasar a gramos de una sustancia B, no podemos pasar de forma directa, sino que hay que hacerlo a través de los moles, que es el lenguaje en el que está escrito la reacción. Por tanto, gramos de sulfato de bario arriba, irán aquí gramos de sulfato de bario abajo. Esto lo vamos a pasar a moles de sulfato de bario. Ahora, este siguiente paso hay que pasar de moles de sulfato de bario a moles de la otra sustancia, que en este caso es el cloruro de bario. Y finalmente, ahora sí, puedo pasar de moles de cloruro de bario a gramos de cloruro de bario. Una cosa que voy a necesitar son, para los pasos de moles a gramos, voy a necesitar las masas molares. La masa del sulfato de bario, pues la tenemos a partir de los elementos, tendría 137,3, le sumo la del azufre, que es 32,1, según nos indican aquí, y 4 por 16 gramos por mol, que es la del oxígeno, y entonces tendría 233,4. ¿Vale? Gramos por mol. Vamos con la del cloruro de bario. En este caso, al 137,3 del bario, le sumo 2 veces 35,5 del cloro. Siempre, aunque no nos lo pongan, las masas atómicas están expresadas en gramos por mol. Y esto nos da 208,3 gramos por mol. Bien, una vez tenemos esto, pues un mol de sulfato de bario, 233,4 gramos de sulfato de bario.
Según la reacción estequiométrica, el coeficiente tanto del cloruro de bario como del sulfato de bario es 3. Si estuviera, fijémonos que las proporciones no cambian. Si esto lo hubiéramos dividido por 3, pues lo que es el ratio sigue siendo el mismo. Y ahora un mol, siempre un mol al pasar de moles a gramos, y arriba la masa molar, pues son 208,3 gramos de cloruro de bario. Y esto nos daría 1,785 gramos de cloruro de bario. Bien, con esto tendríamos el apartado B resuelto también, y ahora vamos a por el C. En el C, ahora, ¿qué podemos usar? ¿No? Bueno, pues vamos a ver con este, nos dice que reacciona un gramo de muestra, ¿vale? Tendremos que ver cuántos gramos de sulfato de aluminio puro han reaccionado, que evidentemente tiene que ser menos que un gramo. Volvemos a plantear lo mismo, vamos a necesitar la masa molar del sulfato de aluminio, que va a ser la del aluminio 27 por 2, hay 3 azufres, o sea 32,1 por 3, y hay 12 oxígenos, o sea que 12 por 16, y esto nos da 342,3 gramos por mol. Entonces, vuelvo a repetir exactamente lo mismo, lo puedo hacer partiendo, pues eso, como antes, 2 gramos de sulfato de bario, que era el dato inicial, o ahora podría usar perfectamente este otro, eso da igual. Los gramos de sulfato de bario, el primer paso es exactamente el mismo, lo convierto a moles de sulfato de bario, o sea, estoy repitiendo el proceso, solo que aquí voy a cambiar el cloruro de bario por el sulfato de aluminio. Entonces ahora cambio de moles de sulfato de bario, lo que está arriba pasa a abajo a moles de sulfato de aluminio. Al2, SO4, 3. Y esta proporción me la da el coeficiente estequiométrico. Este tiene un 1, este tiene un 3. Y finalmente, moler de sulfato de aluminio abajo a 1, y los gramos los pongo arriba, 342,3 gramos de este sulfato de aluminio. O sea, es copiar básicamente el apartado B, pero relacionando dos compuestos distintos, y esto nos da 0,978 gramos del sulfato de aluminio, que como cabía esperar, y debe ser así para que el ejercicio esté bien planteado, es algo menor que un gramo. O sea, en ese gramo de muestra que ha reaccionado por completo, no todo el gramo era de sulfato de aluminio, solo 0,978 gramos. Y por tanto, la pureza que tenemos aquí, ¿qué va a ser? Pues los gramos de sustancia pura, que son 0,978, entre los gramos de mineral o de la muestra, que era un gramo, o sea, 0,978, y típicamente se expresa esto en porcentaje. Para ello corremos la coma 2 hacia la derecha y ponemos el signo de dividido por 100. O sea, multiplicamos y dividimos por 100, 97,8% de esa muestra era realmente sulfato de aluminio. Continuamos ahora con un problema donde, aparte del concepto de pureza, o lo que viene a ser lo mismo de riqueza, son sinónimos a básicamente todos los efectos. Tenemos el concepto de rendimiento. Igual que la riqueza hace referencia a el reactivo inicial que uno tiene, en general, el rendimiento lo que nos dice es que el mundo de las reacciones no es tan sencillo como se plantea en la mera estequiometría, y muchas veces uno no obtiene, por diversas causas,
todos los gramos de producto que uno esperaría de la pura estequiometría. Entonces, ese rendimiento lo que nos dice es cuántos gramos obtenemos partido de los gramos que teóricamente debíamos obtener, y va a ser inferior al 100%. Bien, se nos dice que uno de los métodos de fabricación industrial de ácido sulfúrico H2SO4, aquí lo tenemos, a partir del mineral pirita, que principalmente es disulfuro de hierro, se resume en este esquema de aquí. Lo primero que nos dice es que formulemos y ajustemos las reacciones que tienen lugar en cada una de las etapas. Entonces, tanto en los procesos de tostación como de oxidación, lo que se nos dice es que hay una reacción con oxígeno molecular. En la tostación, además, con un aporte de calor. En la oxidación sabemos que el nombre propio lo dice, reacciona también con oxígeno. Una combustión, por ejemplo, significaría también reaccionar con oxígeno produciendo dióxido de carbono y agua. Y finalmente tenemos una etapa de combinación con el agua o hidratación. Así que vamos a formular cómo nos piden cada una de las reacciones. Esto es sencillo y las ajustamos. En la primera de ellas, pues ¿qué tenemos? Tenemos el disulfuro de hierro, que tiene que reaccionar con el oxígeno y da un subproducto, nos lo pone aquí, que es óxido de hierro 3 más dióxido de azufre. O sea, básicamente nos lo dan todo escrito. Lo único que tenemos que hacer aquí es ajustar, que bueno, pues puede tener un poco su gracia. Podemos empezar, por ejemplo, con el hierro. Con el hierro aquí hay 2, así que pondría un 2 aquí. Pero ahora tengo 4 azufres. Bueno, lo puedo compensar poniendo aquí un 4. Ya tendría de ese modo tanto el azufre como el hierro, y finalmente me queda el oxígeno. El oxígeno lo puedo apañar aquí en el O2, donde ya no movería los hierros y los azufres, que los tengo ajustados. Aquí hay 3 oxígenos, aquí hay 4 por 2, 8, 11. Como aquí van en paquetes de 2, pondría aquí un 11 medios. Si me apetece, puedo, para evitar fracciones, multiplicar todos los coeficientes por 2. Pero podría quedar así. En el segundo paso, este dióxido de azufre lo combino con oxígeno y me queda trióxido de azufre. Bueno, pues aquí del mismo modo los azufres ya están bien balanceados. Me queda el oxígeno, aquí hay 4, aquí hay 3. Bueno, pues si tengo aquí 2 y aquí 3, aquí lo suyo sería que hubiera 1 y lo puedo conseguir poniendo un medio. Toco siempre que pueda el del oxígeno solo para evitar que los azufres se me desajusten. Y en ese tercer proceso lo que tengo es el trióxido de azufre con agua. Tiene que dar lugar a ácido sulfúrico, y en este caso puedo ver que automáticamente ya la reacción viene ajustada tanto con los hidrógenos, oxígenos, como con los azufres. O sea que el primero de ellos ya estaría. Bien. ¿Qué necesitamos ahora? Necesitamos el porcentaje en peso de azufre que contiene una pirita con el 90% de riqueza. Esto quiere decir que hay 90 gramos de disulfuro de hierro por 100 gramos de pirita. 100 gramos de mineral, no todo es disulfuro de hierro, pero sí el 90%. Bien,
y nos piden eso, el porcentaje en peso de azufre. Bien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir, y aquí hay una cosa que está sobreentendida, y es que del resto del mineral, o sea, vamos a ver, este es un mineral de pirita, digamos que el 90%, este 90% de aquí, es disulfuro de hierro, y el 10% restante vamos a entender que no tiene azufre. Esto lo tendrían que explicitar más, y ahora nos dicen que cuál sería el porcentaje en peso de azufre. Bueno, lo primero es mirar el mineral. En el mineral, la sustancia pura, que es el disulfuro de hierro, la masa molar del disulfuro de hierro, ¿cuál es? Pues tenemos aquí los datos, 55,8 más 32,1 por 2, eso nos da 120 gramos por mol. De aquí, ¿qué parte es de azufre? Pues serían estos dos átomos de azufre. O sea, que tendríamos la masa, digamos, de dos átomos de azufre sería 32,1 por 2, que es 64,2 gramos por cada mol. ¿Eso qué quiere decir? Que la proporción en peso de azufre, en el disulfuro de hierro va a ser de 64,2 gramos, ¿vale? Que tengo por cada mol de disulfuro de hierro partido de la masa total, que es 120 gramos por cada mol, ¿vale? Y eso me da 0,535. Pero claro, eso no es eso no es la realidad entera, porque yo sé que yo sé realmente que esto es solo el mineral. Entonces, planteándolo con un factor de conversión, ¿vale? Vamos a ver, digámoslo así, hay por cada 100 gramos de pirita, ¿qué es lo que tengo? Tengo 90 gramos de disulfuro de hierro. Y ahora, gramos de disulfuro de hierro, sé que por cada 120 gramos de disulfuro de hierro va a haber 64,2 gramos de azufre por estos dos átomos de aquí. Entonces, la cuenta en realidad no es directamente esta, sino que tengo que, cuando lo pongo en términos de la pirita, meter este factor del 90%. ¿Y qué me sale? Me sale 0,4815, que es 48,15%. ¿Vale? Este sería el porcentaje de azufre en la pirita. O sea, los gramos de azufre que hay por cada 100 gramos de pirita. Hay 48,15. Bueno, ahora se nos dice, si se partiese de 100 kilos de pirita del 90% de riqueza, ¿cuántos gramos de ácido sulfúrico se obtendrían sabiendo que el proceso transcurre con un rendimiento del 85%? Bueno, pues lo mismo, vamos a ver, nuestro dato inicial para este apartado es estos 100 kilogramos de pirita. Para trabajar siempre con gramos, pues vamos a poner 100.000 gramos de pirita. Automáticamente convertimos la pirita a el disulfuro de hierro,
que lo tenemos aquí. Y ahora tenemos que pasar de disulfuro de hierro a ácido sulfúrico. Claro, el problema es que esto es lo que teníamos al principio y esto es lo que tenemos al final. Entonces, claro, aquí ahora hay que ver por cada mol cuántos producimos del otro. Entonces, estamos encadenando reacciones. Vamos a ver, ¿cómo lo hacemos? Pues yo sé que por cada mol, o sea, este paso que hacíamos antes de pasar de moler de A a moler de B, no lo puedo hacer directamente porque hay 3 reacciones consecutivas. Entonces, voy aquí. Lo primero, paso gramos de disulfuro de hierro. Pues lo primero de todo lo paso a moles. ¿Con qué? Con la masa molar, que ya la tengo aquí, ¿vale? O sea, un mol de disulfuro de hierro son 120. Y ahora no tengo aquí en la misma reacción disulfuro de hierro y ácido sulfúrico. Entonces voy pasando de una a otra. Estos son los pasos. Aquí, aquí y aquí. Entonces, ¿qué tengo de la primera reacción? Tengo que 2 moles de disulfuro de hierro me dan 4 moles de dióxido de azufre. De la siguiente, moles de dióxido de azufre arriba, moles de dióxido de azufre abajo. Y lo paso a moles de trióxido de azufre, de SO3. Y aquí sí que veo que un mol de uno corresponde a un mol del otro. Y de la última, pues veo también que un mol de trióxido de azufre corresponde a un mol de ácido sulfúrico estequiométricamente. Y me están pidiendo gramos de ácido sulfúrico. Así que ahora el último paso es pasar de moler de ácido sulfúrico ¿a qué? A gramos. La masa molar del ácido sulfúrico será 2 por 1 más 32,1 más 4 por 16, que es 98,1 gramos por mol. Entonces lo pongo aquí, 98,1 gramos de ácido sulfúrico. Claro, solo hay una pequeña cosa, y es que todo esto es teórico. Teórico. Hay que añadir al final algo que es el rendimiento. Igual que la pureza aparecía al principio, el rendimiento aparecerá al final, ¿vale? Entonces, en todo esto podríamos haber ido poniendo teórico, ¿vale? En realidad estos son gramos teóricos. Por cada 100 gramos teóricos de ácido sulfúrico, ¿vale? Obtenemos realmente 85 gramos reales de ácido sulfúrico. Otra opción sería simplemente multiplicar por el 85% al final, ¿vale? Pero lo podemos incluir dentro del mismo factor de conversión. Todo se va con todo, esto con esto, porque así es como lo hemos hecho funcionar. Siempre lo que va arriba, abajo en el siguiente factor de conversión, ¿vale? Y multiplico todo. ¿Y qué me queda? Me queda finalmente 125,mil gramos, o sea, 125 kilos de ácido sulfúrico. Y para acabar con esta tanda de ejercicios de estequiometría, un problema de reactivo limitante. Esto es, cuando hay una reacción química, a menudo asumimos que uno de los componentes al que nos interesa puede reaccionar con una cantidad infinita de los otros, que los hay en exceso. Pero hay veces que nos dicen, no, hay cantidades fijas de los dos reactivos. Y entonces, ¿qué quiere decir? Pues que van a reaccionar y si no están en la proporción perfecta estequiométrica, uno de los dos va a sobrar. Y hay que saber cuál es el que va a sobrar. Este es el caso en este ejercicio. Dice el carburo de silicio, SiC, es una de las sustancias más duras que se conocen, se prepara mezclando arena, dióxido de silicio y carbón de coque, carbono, en un horno eléctrico según esta reacción de aquí. Y nos dice que metemos 10 gramos de dióxido de silicio
y 10 gramos de carbono, y hay que ver qué masa de carburo de silicio se forma. Claro, esto es un ejercicio muy sencillo estequiométricamente hablando. Hay que pasar de gramos de una sustancia A gramos de una sustancia B, y entonces pues lo hacemos a través del número de moles, como siempre lo planteamos. O sea, de gramos a moles convertimos a través de la masa molar, de moles a moles, con los coeficientes estequiométricos de la reacción. Pero claro, aquí hay un problema. ¿Cuál es el dato de partida? ¿Cuál cojo? ¿Este o este? Bueno, tendré que coger a aquel reactivo que se acaba más pronto, porque lo que llamamos el reactivo limitante, el que se va a consumir completamente, porque el otro, el que está en exceso, realmente igual no se van a consumir los 10 gramos, sino una cantidad mucho menor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a hacerlo con los dos, ¿vale? Vamos a suponer que el reactivo que se consume completamente, lo que llamamos el limitante, es el dióxido de silicio. Bueno, y en ese caso, pues tendríamos 10 gramos de dióxido de silicio. Vale, no hemos puesto aquí, pero bueno, ya lo hacemos directamente. Lo convierto a moles de dióxido de silicio, todo siguiendo este esquema. O sea, gramos de dióxido de silicio a moles. Moles de SiO2, ahora lo convierto a moles de carburo del silicio. Y finalmente tendríamos, pues eso, moles de carburo de silicio a gramos de carburo de silicio. ¿Vale? Si lo hago así, pues aquí iría por cada mol la masa molar del SiO2, que resulta ser de 60,09 gramos. En la reacción veo que ya me la dan ajustada con este 3 de aquí, un mol de dióxido de silicio equivale a un mol de carburo de silicio, y un mol de carburo de silicio, pues con la masa molar, resulta ser 40,1 gramos de carburo de silicio, y esto me daría 6,67 gramos de carburo de silicio. Claro. Si ahora entiendo que el que se gasta por completo es el otro, o sea, el carbono, ¿qué tendría? Tendría 10 gramos de carbono y funcionaría exactamente igual. O sea, paso de gramos de carbono a moles de carbono, después de moler de carbono a moler de carburo de silicio, y el último paso es una copia total. De hecho, puedo poner ya hasta los números. Un mol de carburo de silicio van a ser 40,1 gramos de carburo de silicio. Esto me lo da la estequiometría, ¿no? 3 moles de carbono dan lugar a un mol de carburo de silicio, y aquí un mol de carbono por la masa atómica son 12,01 gramos de carbono, y esto que me da 11,1 gramos de carburo de silicio. ¿Qué quiere decir? Que con 10 gramos de dióxido de silicio, si reaccionasen completamente, obtendría 6,67 gramos de carburo de silicio, y con 10 gramos de carbono 11,1 gramos de carburo de silicio. O sea, obtengo menos ¿con quién? Obtengo menos con este. Y ese va a ser el reactivo limitante, ¿vale? Esto es lo real. O sea, aquel con el que obtenemos menor cantidad, es decir, que cuando he obtenido 6,67 gramos de carburo de silicio, este ya se me ha gastado por completo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La masa que se forma de carburo de silicio es esta de aquí, ¿vale? Y no queda nada de dióxido de silicio, y va a haber un exceso de carbono. ¿Cuántos gramos quedan de carbono? Pues lo podría saber ahora usando este dato de aquí. O sea, con 6,67 gramos de carburo de silicio, ¿a cuánto equivalen estequiométricamente? Esos serán los que se hayan consumido, que serán menos de 10, y la resta me da cuántos gramos de carbono quedan en exceso. Y en general, simplemente un problema con reactivo limitante funciona así. Aquel que me da lugar a menos gramos de producto es el que va a condicionar realmente la reacción, el reactivo limitante.